Ok, entonces, la vez pasada estábamos viendo, bueno, la problemática que representaba para el Banco Central la existencia del dinero electrónico, sobre todo del dinero que crean los bancos comerciales y que inyectan a la economía. Ya mencionamos que esa forma en la cual los bancos comerciales inyectan dinero a la economía se conoce como generación de dinero endógeno, ¿no? Y esta generación de dinero endógeno cada vez ha sido más creciente en comparación con el dinero que mete el propio Banco Central a la economía. Ok, veíamos, ya nada más retomando el tema, que de todos modos, a pesar de estas nuevas modalidades de dinero, seguía o sigue existiendo todavía una preferencia por el dinero del Banco Central, entiéndase los billetes y las monedas, o el efectivo, como le decimos comúnmente, ¿no? ¿Por qué razones? Bueno, pues sobre todo porque hoy en día todavía los agentes económicos están indispuestos a aprender a utilizar nuevos medios de pago. Era lo que yo les comentaba. Aquí todavía estamos en una situación generacional. No quiere decir que sea exclusiva, pero bueno, yo les comentaba, ¿no? Que de hecho es más común, es más frecuente que las personas entre más mayores sean, más necesidad de tener el efectivo en sus manos necesitan, ¿no? Y ya cuando uno es más joven, al nivel de ustedes o al nivel incluso ya de personas más jóvenes, de adolescentes, pues ya para estos grupos de personas, los grupos jóvenes ya están más, eh, asimilan más poder utilizar otros medios de pago, como puede ser la tarjeta de crédito o aplicaciones a las cuales se enlaza una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, los monederos electrónicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya es más fácil para ustedes utilizar, por ejemplo, Uber o incluso les genera cierta confianza utilizar Airbnb para buscar a lo mejor un lugar donde hospedarse en comparación con una persona ya más grande que por lo general busca tener siempre efectivo en su bolsa y utilizar un taxi en vez de utilizar un Uber. eh, y, por ejemplo, bueno, pues registrarse en un hotel, ¿no? En vez de utilizar, por ejemplo, aplicaciones como Airbnb. Y otra razón por la cual la gente en general prefiere más el dinero del Banco Central es porque aún existe un alto nivel de incertidumbre sobre las nuevas formas del dinero o los nuevos medios de pago, que sería yo creo que lo más correcto de hablar, ¿no? No más que dinero o no dinero, hablar sobre medios de pago. Medios de pago más modernos generan más incertidumbre porque no sabemos qué tanto respaldo, con qué tanto respaldo contamos, ¿no? Siempre está la duda de que si me van a transar o es un fraude o no sé, ¿no? Mientras que el dinero del Banco Central, pues nos da cierta seguridad, ¿no? Ok, ¿qué efectos tiene el dinero electrónico en el mercado interbancario? Estos son efectos, podríamos decir, incluye positivos y negativos, ¿no? Ahorita los vamos desarrollando. Una ventaja que tiene, por ejemplo, es que el dinero electrónico va a mostrar información de saldos en tiempo real. Lo más sencillo es que, por ejemplo, si nosotros entramos a banca en línea, en el momento en que nosotros abrimos los portales o ahora ya las aplicaciones que aparecen en el celular, podemos estar viendo en tiempo real cuál es el saldo que tenemos realmente depositado en ese momento en nuestra cuenta, ¿no? Con pesos y con centavos, cosa que de una manera tradicional, pues no se podía saber antes, cuando no existía este tipo de tecnología, pues a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos, pues ellos decían, bueno, en el banco he de tener más o menos como 100 pesos, ¿no? O ya por los intereses que me dio, pues yo creo que ya he de tener como 110 pesos, pero realmente no se tenía un cálculo exacto. Hoy en día el dinero electrónico lo que permite es saber en tiempo real si, es más, si ya tengo un depósito, si ya me hicieron algún cobro, si ya hice yo algún retiro, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es una ventaja. ¿Qué problema tiene el Banco Central con esto? Pues que estas generaciones de dinero endógeno
sí, de dinero endógeno, lo que van a generar es que le van a restar influencia y control al Banco Central. Y sobre todo, le van a quitar uno de los papeles muy importantes que tiene el Banco Central, que es ser el liquidador. ¿A qué se refiere con ser liquidador? Yo les hablaba, y de hecho en el tema siguiente lo vamos a volver a ver, que los bancos comerciales cuando operan, al final tienen que reportar o hacer un comparativo del saldo con el que abrieron y el saldo con el que cerraron. Y el Banco Central tiene que revisar cómo están los saldos de todos esos bancos y empezar a hacer los cortes o las liquidaciones en este tiempo, en este caso, perdón, y decir, ok, tú empezaste con 100 pesos, acabaste con 120, muy bien, palomita, ¿no? Tú empezaste con 100, acabaste con 100, ok, no hay ningún problema, pero tú empezaste con 100 y acabaste con 50, bueno, pues entonces, aunque no quieras, te tengo que prestar el dinero que te falta. Ese es un papel de liquidador que tiene el Banco Central y que le permite tener el control del sistema bancario con la intención de evitar sobregiros y tener cierto control de la propia economía, de los créditos y evitar posibles crisis o posibles fraudes. Sin embargo, ahora la existencia del dinero electrónico va generando que incluso nos lleguemos al siguiente punto, ¿no? Ahora los bancos comerciales ya pueden quitarle, si no en su totalidad, si en una parcialidad, ese poder al Banco Central. Y entonces ahora bancos comerciales superavitarios ya pueden hacer las veces de liquidador eh, del Banco Central. ¿Qué quiere decir? Cuando yo les mencionaba, cuando da el cierre a las 3 de la tarde que tienen que enviarle el reporte al Banco Central, pues los bancos comerciales se reúnen antes, minutos antes, a veces una hora antes, depende cómo sea su operación, y por lo general los bancos superavitarios, que también por lo general muchas veces son los bancos grandes, son los que empiezan a organizar a los demás bancos, ¿no? Y a ver cómo están sus saldos, a hacerles préstamos, a estar moviendo el dinero entre ellos. De hecho, yo les mencionaba el caso de la mesa de dinero, que bueno, los bancos a través de sus grandes clientes conseguían capitales nada más para invertirlos en el transcurso de la noche y se van generando lo que le llaman fondos mutualistas. Entonces, bueno, se crea una gran bolsa y de esa bolsa se le empieza a prestar a todos los bancos con la finalidad de que todos tengan un saldo positivo. Esa acción, esa forma en la cual están actuando, obviamente le resta control al Banco Central, porque cuando el Banco Central revisa, pues todos los bancos están muy bien, ¿no? Y igual, eso tiene que ver con el siguiente punto, que se crean entonces lo que se conocen como cámaras de compensación privadas. ¿Qué quiere decir? Que entonces los propios bancos van a estar compensando sus saldos. Ellos mismos se pondrán tasas de interés, se pondrán sus propios restricciones, etcétera, etcétera, pero eso va a hacer que entonces el Banco Central, a final de cuentas, pierda cierto poder y cierto control y sobre todo la política monetaria que utiliza, pues empiece a perder eficacia. ¿Sale? ¿Qué existe? Otro efecto que también es que, bueno, ahorita estamos hablando de situaciones donde los bancos como conjunto están trabajando de forma armónica, es en un sistema, bueno, pues estable, óptimo. Pero, ¿qué pasa cuando la situación no es muy favorable? Cuando empieza a haber ciertos problemas, muchas veces sociales o políticos, o los bancos se empiezan a sobregirar, bueno, pues en ese momento empiezan a ocurrir situaciones de incertidumbre. Y cuando existe una situación de incertidumbre, los propios bancos comerciales dejan de confiar en
en los propios fondos mutualistas, en el propio sistema que ellos crearon, se empieza a perder la confianza y entonces muchos de estos bancos, digamos que rompen el trato y buscan tratar de que el Banco Central los salve, ¿no? O los ayude. ¿Qué sucede con eso? Que obviamente cuando los bancos comerciales están en esa situación es porque por lo general ya el problema es muy grande. Ya cuando los bancos entre sí mismos dejan de tenerse confianza, quiere decir que el problema es muy grande. Más o menos nosotros lo vimos en México con el problema del FOBAPROA, ¿no? Cuando los bancos funcionaban bien, pues se prestaban entre ellos, no había ningún problema, pero cuando los bancos empezaron a mostrar ciertos problemas, dejaron de confiarse entre ellos, de confiar entre ellos, e incluso muchos bancos tuvieron que cerrarse, ¿no? Se fueron a la quiebra. Cuando un banco quiebra, se empiezan a generar todas estas situaciones de incertidumbre y obviamente entre ellos dejan de confiar. ¿Y qué hacen? Pues buscar en el único que les puede dar a final de cuentas esa seguridad que es el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central, dentro de sus funciones, que muchas veces no están establecidas en su acta constitutiva, pero es una de sus funciones, es ser el banquero de última instancia, ¿no? O sea, cuando el sistema bancario ya tronó, el Banco Central tiene que empezar a hacer rescates y tratar de controlar la economía, porque una de sus funciones es la estabilidad monetaria y un banco central no puede dejar que un sistema bancario o todo el sistema financiero colapse porque, bueno, eso generaría aún problemas más grandes en el resto de la economía, ¿no? Sin irnos tan lejos, algo similar ocurrió en la crisis de 2008, a pesar de que esa se generó por otras formas. De todos modos, muchas instituciones financieras empezaron a quebrar, ¿no? Tenemos el caso de Enron, de los Lehman Brothers, etcétera, etcétera, donde se pierde esa confianza, se crean situaciones de incertidumbre, todo el mundo empieza a buscar rescates y entonces en ese caso la Fed tuvo que intervenir para empezar a salvar los bancos que consideró rescatables, ¿no? En el caso de Estados Unidos hubo bancos a los cuales la Fed no decidió salvarlos a pesar de haber sido bancos importantes. Pero bueno, ahí ya es cuestión de la política de cada uno de los bancos centrales. Eh, en cuanto a los mercados minoristas, o sea, los mercados que a nosotros como población nos corresponde, ¿cuáles son los efectos que tenemos con el dinero electrónico? Pues número uno, es más fácil la expansión del comercio electrónico. Cada vez es más común que la gente empiece a identificarse y a entrar a realizar actividades de comercio electrónico. Eh, Incluso, bueno, pues desde el año pasado que estamos en situación de pandemia, pues esta situación fue benéfica para muchas personas, sobre todo del lado del consumidor, que pudieron adquirir muchos productos a partir del comercio electrónico. Es por esa razón que, por ejemplo, Amazon y Walmart, pues han tenido crecimientos muy importantes de sus ventas por esta razón, ¿no? Y algo que está detrás, pues es que existe justamente el dinero electrónico. Si no existiera el dinero electrónico, no quiere decir que no existiría el comercio electrónico, pero sería más complicado llevar a cabo ciertas operaciones. ¿Sale? Incluso el comercio electrónico ha crecido tanto que hoy estamos justamente en una situación de ofertas, ¿no? Tengo entendido que toda esta semana está lo que se conoce como el hot sale, que lo que busca justamente es incrementar las compras a través de comercio electrónico y obviamente, bueno, pues los bancos están ahí metidos, ¿no? ¿Por qué? Porque los bancos están buscando también de ofrecer ciertas promociones para el uso sobre todo de las tarjetas de crédito, que ahora ya han dado un nuevo salto. Ahora ya también existen tarjetas de crédito digitales que son exclusivas para este tipo de compras. Otra ventaja que tiene en el mercado minorista es que es más difícil falsificar dinero electrónico
en comparación con el dinero del Banco Central, ¿no? Igual existe menor riesgo de robo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya es más difícil. Por ejemplo, si tú vas a comprar un automóvil y haces una transferencia electrónica, resulta más seguro que tú hagas la transferencia electrónica que tratar de llevar a lo mejor el dinero en efectivo a la agencia para poder eh, comprar tu automóvil, ¿no? En ese traslado es más fácil que alguien se pudiera acercar a ti y tratar de asaltarte, ¿no? O desde el momento en el cual tú haces el retiro en el banco, pues desde ahí el riesgo de sufrir algún tipo de robo es mayor en comparación que si tú te metes a internet y haces la transferencia. También existe un riesgo, ¿no? Que te hackeen, pero probabilísticamente el riesgo es menor. Genera menos costos de almacenamiento, era lo que yo les mencionaba, ¿no? Ya cada vez las bóvedas, esas que aparecen en las películas de Hollywood, donde se roban las grandes cantidades de dinero, bueno, pues cada vez esas bóvedas han ido desapareciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahora es más fácil asegurar toda la información en un servidor que tratarla de tener todo el dinero guardado en una bóveda, ¿no? Y obviamente tiene mayor disponibilidad en la cuestión de que tú puedes ir incluso puedes ir, por ejemplo, a una tienda 24 horas, a un Oxxo, y pagar con la tarjeta de crédito, pagar con la tarjeta de débito, y pues te hacen, en ese momento te hacen tu cobro, ¿no? No tienes ningún problema si es que tienes un saldo. En cambio, a lo mejor si tú requirieras hacer algún tipo de retiro en ventanilla, pues corres con el problema de que los bancos tienen horarios establecidos, ¿no? Ya después de las 5 de la tarde, pues es muy difícil que puedas disponer de efectivo. Ahora, algunos me dirán, pues puedo ir al cajero, pero bueno, de todos modos, ir al cajero electrónico, lo que estás haciendo es primero recurrir a dinero electrónico para poderlo convertir en dinero en efectivo. Eh, Ahora bien, ¿qué podemos ver de todo esto con respecto a la estabilidad de precios? O sea, tampoco es que la existencia de dinero electrónico pueda ser o deba ser una creación infinita. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos que crear dinero electrónico pues prácticamente tiene un costo de 0 pesos, ¿no? O sea, los costos de producción de dinero pues son realmente muy, muy bajos pero a pesar de que no tiene costo, bueno, pues aquellos que generan la liquidez, que podríamos hablar en este caso de los bancos, tienen que tener de todos modos cierto control de la oferta. ¿Qué quiere decir? Que no van a estar generando dinero a, a lo loco, ¿no? Tienen que tener de alguna manera cierto control de la oferta justamente por el posicionamiento de su marca. También no podemos descartar con esta cuestión del posicionamiento y de la calidad de la marca, de que los bancos, a final de cuentas, tienen ciertos nichos, ¿no? A los cuales llegan. Hay bancos, sobre todo los bancos grandes, son bancos muy elitistas. Entonces, eh, no es el mismo trato que puede dar, por ejemplo, BBVA a el grupo de clientes que tiene que con aquellos que no son sus cuentavientes. Si ustedes revisan este banco o incluso el propio Citibank, está dirigido a personas de ingresos, podríamos decirle, medios bajos hasta ingresos altos, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en el caso de bancos más pequeños, como puede ser incluso el propio Banco Azteca, pues su nicho es otro tipo de personas, personas que por lo general reciben sus pagos de manera semanal o algunos de manera diaria, y obviamente ese tipo de bancos tendrá su propio
también su propia generación de liquidez. En este caso no requieren generar tanta liquidez. ¿Por qué? Porque sus créditos son créditos más pequeños. Te pueden prestar en ese tipo de bancos desde 500 pesos, ¿no? Y a lo mejor si juntamos todos los mini créditos que dan de 500 pesos hasta 5,000, pues llegan por volumen a ser la misma cantidad de créditos que los bancos grandes dan a sus clientes de ingresos más altos, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos, tienen cierto control de liquidez, no pueden estarle dando a todo el mundo eh, el dinero, ¿no? Y otra característica es que también algo que toman mucho en cuenta y no deben dejar pasar es que cada peso que ellos generan también tiene que tener convertibilidad a dinero del Banco Central. Entonces, no se pueden dar el lujo de decir, pues no tengo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo voy, por ejemplo, con mi tarjeta de débito y quiero hacer un retiro de todo el saldo que yo tengo, hacer un retiro en ventanilla, el banco me lo tiene que dar en ese momento. No puede decirme, ¿sabe qué? No tengo, venga mañana. ¿Por qué? Porque entonces, a pesar de que pierden credibilidad y calidad de su marca, porque saben que si yo le digo a un cliente que no tengo dinero, pues ese cliente le va a ir a decir a los demás, ¿no? Y entonces mis demás clientes se empezarán a ir. Y además, el propio Banco Central tiene la facultad de multarme o incluso quitarme la licencia de banco, ¿no? Entonces, bueno, esas son ciertos límites o restricciones que tienen en este caso los bancos comerciales en cuanto a la generación de dinero electrónico. Ok, con eso terminamos este tema. Vamos a pasar al siguiente que va muy de la mano, que sería el dinero electrónico ya dentro de los sistemas de pago. Eh, ¿Cuáles son las adversidades de la banca central? ¿A qué se está enfrentando ahora la banca central? Que ya lo hemos estado viendo y ahora lo podemos puntualizar. Pues número uno, el cambio tecnológico. El cambio tecnológico es, o el avance tecnológico cada vez es más acelerado en comparación con la capacidad de la banca central para tratar de regular estas incorporaciones de nueva tecnología con respecto a los productos que se crean. ¿Qué quiere decir? Que mientras el banco, por ejemplo, a lo mejor voy a sonar eh, muy simplista, pero mientras el Banco Central está viendo cómo regular los cheques, ya surgieron nuevas formas de pago, ¿no? Entonces, la legislación obviamente es más lenta en comparación con todos los nuevos medios de pago e instrumentos financieros que se están creando. Eso representa obviamente una adversidad para la banca central, que va muy de la mano justamente con las innovaciones financieras. Yo también ya les he comentado en sesiones anteriores que, bueno, por lo general las innovaciones financieras lo que buscan justamente es tratar de darle la vuelta, si me permiten la expresión, de darle la vuelta a las restricciones que está haciendo la política monetaria, ¿no? La mayoría de las innovaciones financieras lo que busca es justamente eso. Entonces, obviamente hay más innovaciones financieras que restricciones y legislación que la banca comercial puede crear. Es más lento. Además, no hay que olvidar que, por ejemplo, en muchos casos se requiere la aprobación de las cámaras para poder hacer una ley. Y esas aprobaciones pues van requiriendo tiempo. Ya cuando se aprobó la ley, muchas veces en estos casos la ley ya queda rebasada. ¿Por qué? Pues porque el resto de los agentes económicos pues ya buscaron la forma de darle la vuelta. Eh, Otra adversidad, la globalización de los mercados financieros. Ahora ya es más difícil para una banca central tratar de controlar los flujos
de dinero, de capital que existen en una economía, porque ya no controla solamente a la población del país, dentro del país. Ahora también tiene que estar controlando flujos que llegan y salen del país eh, con origen internacional, ¿no? Y lo que hemos estado comentando, el crecimiento desmedido de la liquidez. Cada vez hay más dinero endógeno en la economía, cada vez los bancos ofrecen más créditos y eso se vuelve cada vez más complicado para los bancos centrales en la cuestión de tratar de tener algún tipo de control. Yo les mencionaba, incluso ahorita ustedes lo pueden empezar a revisar, las ofertas del hot sale, verán que muchas de esas incluyen los famosos meses sin intereses, ¿no? Entonces, igual va a pasar ahora que sea el gran fin, pues muchas ofertas incluyen meses sin intereses y esas ofertas obviamente lo que están buscando es que la gente utilice los créditos y las personas que no tienen crédito busquen acercarse a los bancos para poder hacer uso de los créditos que los propios bancos están generando. ¿Cómo funcionan los sistemas de pago? Hoy en día se utiliza una composición piramidal. Obviamente hay todavía mucha discusión teórica, ya hay varios autores que tratan o han tratado de modificar esta composición, incluso los propios bancos centrales también están en desarrollo de tratar de mover esta composición, pero hoy en día es la que nos rige, es una composición piramidal donde nosotros vemos en la base de esta pirámide a los agentes privados, que podríamos entenderlo como personas y empresas, ¿sí? Las personas que utilizan el dinero para la venta y adquisición de bienes y servicios, de manera muy general. Y en la parte superior de la pirámide tenemos al Banco Central, que es el encargado justamente de la estabilidad de la moneda y de los precios, que veíamos que ese era últimamente su único objetivo, ¿no? Ya dependiendo del país del que hablemos, los bancos centrales tendrán más, probablemente más objetivos, pero el común denominador es la estabilidad de la moneda y de los precios para que los agentes privados puedan llevar a cabo sus actividades económicas. Pero ¿qué sucede? En medio tenemos justamente a la banca comercial, que es el intermediario entre los extremos de esta base piramidal. ¿Y cómo sucede? Bueno, lo que sucede es que la política que ponga o las acciones que haga el Banco Central van a influir directamente sobre la banca comercial. ¿Con cuál es la esperanza? Bueno, la esperanza o el objetivo es que estas actividades, estas acciones, esta política que el Banco Central utiliza, pasen por la banca comercial y lleguen hasta los agentes privados. Y ese sería el control que busca tener el Banco Central. La realidad es que, por lo general, estas políticas se modifican en la banca comercial y no todas llegan hasta los agentes privados, ¿sí? Igual, los agentes privados, cuando necesitan hacer algún tipo de transferencia de recursos monetarios, requieren de la banca comercial para poderlos hacer, pero difícilmente alguna de las actividades que haga un agente privado lograrán llegar hasta el Banco Central o hasta el conocimiento total del Banco Central. Por lo tanto, la banca comercial, al encontrarse en medio, es quien tiene eh, bastante control, si no el control total, sí bastante control de el sistema del sistema monetario dentro de una nación. Ok, ¿qué sistemas de pagos se utilizan en este tipo piramidal?
Por lo general y teóricamente se utilizan dos tipos de sistema de pago. El primer sistema de pago es el que se conoce como sistema de pago de alto valor, el cual su característica va a ser aquellos transferencias de grandes cantidades de dinero que se mueven, que por lo general utilizan las instituciones bancarias, sobre todo todas las instituciones financieras, ¿sí? Por ejemplo, es este sistema de liquidez que yo les comentaba de préstamos interbancarios o las famosas liquidaciones, por ejemplo, de cheques. ¿Qué quiere decir esas liquidaciones de cheques? Que muchas veces yo puedo, por ejemplo, recibir un cheque de Banorte, pero mi cuenta está en HSBC. ¿Qué hago? Tengo dos opciones, ir a Banorte y tratar de cambiarlo en Banorte, quedarme con el efectivo, o bien puedo ir a HSBC y depositar ese cheque que es de Banorte y HSBC depositará el cheque, bueno, el saldo de ese cheque en mi cuenta en un modo que le llaman salvo buen cobro. ¿Qué quiere decir? Ok, el banco va a decir, ok, yo te deposito, tú todavía no puedes hacer uso de esos recursos porque yo tengo que cerciorarme que el cheque es legal y que el que hizo o el dueño de este cheque que te lo dio a ti tiene fondos en el banco, en este caso Banorte, para que yo pueda hacerle cobros. Entonces, bueno, pues es eso, o muchas veces los cheques, incluso desde que salen, tienen la leyenda de depósito para depósito exclusivo en cuenta del beneficiario. Cuando tienen esa leyenda, entonces a fuerza el beneficiario tiene que depositar el cheque en su cuenta, aunque no sea cuenta del banco donde se expide el cheque. Ok, toda esa cantidad de cheques al final del día se tienen que liquidar y los bancos tienen que checar saldos. Y obviamente, bueno, pues lo único que hacen es hacer el movimiento de los saldos que quedaron. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, un banco juntó cheques, HCBC juntó el total de sus cheques por 100 millones de pesos y Banorte juntó cheques que cobrarle a HCBC por 80 millones de pesos, lo que tendrían que hacer es solamente transferirse esos 20 millones de diferencia, ¿no? Y ya cada uno le haría el depósito automático a cada uno de sus cuentavientes. Pero para hacer ese movimiento de los 20 millones se requiere un sistema de pago de alto valor que sea lo suficientemente confiable y rápido para que los bancos puedan estar interactuando, ¿no? Y no haya ningún problema. ¿Qué quiere decir? Por lo general esto tiene mucho, como son fuertes cantidades de dinero y se necesitan moverlas rápidamente, pues son pagos de alta prioridad. Ok, el siguiente sistema de pago, que es el sistema de pago de bajo valor, son los sistemas que se utilizan para poder llevar a cabo operaciones que no son tan importantes en cuanto a montos, ¿sí? Y que incluso pueden programarse y que en el peor de los casos puede, podrían hasta retrasarse. No pasa que el banco, permítanme la expresión, recibiera mentadas de madre, pero no pasa de ahí. Y en estos sistemas, lo que se consideran pagos de bajo valor pueden ser, por ejemplo, las nóminas o pagos entre empresas. No sé si a ustedes les ha tocado, pero, por ejemplo, ya luego es muy común que a veces la nómina no pasa el día que tenía que pagarse, ¿no? O sea, no sé si las personas que trabajen o lo hayan visto con sus papás o con conocidos, pero eso sí llega ya a ser común, que les tienen que pagar el día 15 y la nómina no ha caído, los depósitos no han caído. Sí, obviamente la gente se enoja, dice no he recibido mi pago y vienen las famosas mentadas y todo, pero
el banco dice, sí, ya recibí la nómina y todo, pero tenemos unos problemas con el sistema, ¿no? El famoso se cayó el sistema y todas esas cosas que no pasa de ahí. Y tiene esa, lamentablemente digamos que tiene esa ventaja, ¿no? Igual pagos entre empresas, bueno, pues los bancos no les dan la prioridad o el sistema bancario no les da la prioridad que le puede dar a pagos, por ejemplo, entre bancos que representan mayores cantidades. Ok, en el caso de México, eh, durante varios años existieron dos sistemas separados. Había sistemas para pagos de alto valor y había sistemas de pago para bajo valor. Cuando recién empezaban las transferencias electrónicas, México, o en este caso Banxico, sí tenía dos sistemas separados. Pero ya después, posteriormente, Banxico se dio cuenta que tenían la infraestructura suficiente como para poder incluir ambos sistemas en uno solo. ¿Y qué hizo? Lo que hizo fue perfeccionar y darle mayor impulso al sistema de pagos de alto valor y permitir que hoy en día ese mismo sistema se utilice para realizar ambos tipos de pagos, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como el SPAY. Entonces, hoy en día ya digamos que nosotros si queremos transferirle dinero a una persona, utilizamos el mismo sistema que utilizan los bancos para hacer transferencias de alto valor. Eh, ¿Qué problema existe con unos sistemas de pago de tipo piramidal? Bueno, algo que existe es este problema, el problema de que nosotros funcionemos de esta forma, van a ser los siguientes: que exista un riesgo sistémico donde, sobre todo los mayoritarios, o sea, los bancos en específico, cometan incumplimientos de pagos. Y entonces, si algún banco se empieza a retrasar en hacer los pagos correspondientes, hablando de grandes cantidades, bueno, pues eso va a hacer que entonces los demás bancos ya no puedan estar pagando. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si Citibank se niega o no puede pagarle una cantidad muy fuerte a Banorte, Banorte muchas veces requiere de ese pago para poderle hacer pagos a otros bancos. Entonces, si el primero no paga, empieza la reacción en cadena, ¿no? Y entonces todos se empiezan, digámosle que a deber, y el sistema puede tener algún tipo de colapso, ¿no? Ese es un riesgo que ahí está latente. Otro riesgo que también existe de tener un sistema piramidal es lo que se conoce como el riesgo moral. El riesgo moral es el que pueden cometer, en este caso, los bancos comerciales en la situación de otorgar créditos. ¿Qué quiere decir? Que siempre está el riesgo de que algún banco, por alguna de sus políticas o incluso, dicen algunos autores, por la propia euforia de tratar de ganar clientes, empiece a otorgar más créditos de los que realmente puede dar y empiece a dejar de preocuparle el riesgo que implica darle dinero a todo mundo. Entonces, eso, por ejemplo, esta situación ocurrió justamente en Estados Unidos con la crisis del 98. Bueno, esta fue también una causa, porque en el caso de Estados Unidos fueron varios puntos los que detonaron la crisis. Pero esto también ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que los bancos se sentían o veían una economía muy favorable y entonces empezaron a darle créditos a todo mundo sin, sin hacer un tipo de investigación, ¿no? Y incluso en grandes
en varias situaciones, perdón, los bancos empezaron a dar créditos hipotecarios, ¿no? Sin revisar el historial crediticio de las personas. Y durante esa época, bueno, hablemos a lo mejor unos 3 años antes, pues mucha gente sin comprobar ingresos pudo comprar casas, pudo comprar departamentos, pudieron estar comprando muchas cosas. ¿Por qué? Porque los bancos ofrecían créditos a tasas realmente muy, muy bajas. El problema es que cuando eh, los bancos se vieron en la necesidad de estar comprando que diga, cobrando los créditos, pues se dieron cuenta que la gente no tenía un buen historial crediticio, ¿no? Y entonces muchos empezaron a dedicar a declarar en moratoria, y esa moratoria pues obviamente perjudicó a los propios bancos comerciales. ¿Por qué hacen eso los bancos comerciales o por qué llegan a hacer eso los bancos comerciales? Porque los bancos están muchas veces con la idea de que a final de cuentas, en el peor de los casos, el Banco Central entrará a rescatarlos como prestamista de última instancia. Y es a lo que muchos bancos, en el caso de Estados Unidos, apostaron, ¿no? Ya les mencioné, en este caso, pues la Fed sí llegó a rescatar a algunos bancos, pero a otros los dejó morir, ¿no? Y la crisis pues se hizo bastante fuerte. En el caso de México, los bancos, cuando fue lo del FOBAPROA, pues los banqueros lo que hicieron más bien fue, además de dar créditos, también entre ellos mismos se empezaron a prestar dinero, ¿no? Y se empezaron a dar, sobre todo los dueños, lujos. ¿Por qué? Pues porque sabían que el Banco Central los iba a rescatar, y en este caso así sucedió, ¿no? El Banco Central, el Banjico, pues rescató prácticamente a la mayoría de los bancos comerciales. Esos son los riesgos que existen de esta forma. Eh, ¿Cuáles son las propuestas para mitigar justamente este tipo de riesgos? Pues algunos mencionan que se debe de aumentar la seguridad en los sistemas de redes domésticos, o sea, limitar la entrada de usuarios a los sistemas informáticos y poder asegurar la información, ¿no? ¿Qué nos dice? Bueno, entre menos usuarios utilicen el sistema como tal, va a ser más difícil que haya algún tipo de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, a pesar de que nosotros utilicemos el sistema SPAY para hacer la transferencia, todos los cuentavientes que tiene, por ejemplo, BBVA, a final de cuentas se juntan en un solo usuario, y BBVA es el único usuario que realiza todos esos tipos de transferencias, ¿sí? El SPAY lo tiene a su cargo Banjico, pero los únicos usuarios que entran y reciben, bueno, dan y reciben recursos serían las instituciones financieras que están dadas de alta para este tipo de operaciones. Eh, Hay autores que también dicen que para reducir cualquier tipo de riesgo, sería importante recurrir a la ventanilla de redescuento y utilizar ahora lo que se conocen como sistemas de liquidación bruta en tiempo real. ¿Alguien recuerda cuál era la ventanilla de descuento o de redescuento? ¿No? No, No, profe. profe. Ok, la ventanilla de descuento o redescuento es justamente el, el permitir que los bancos comerciales, en este caso, puedan dejar en prenda las, los créditos que han dado a algún otro tercero, con la intención de recomprar ese crédito, que era más o menos como el sistema de factora, que nada más que aquí los bancos
lo que dejan es justamente emprenda algún crédito que tengan con alguno de sus clientes o con un grupo de clientes que tengan. Quiere decir, esta forma de mitigación del riesgo es permitirles a los bancos la opción de mandar ahí esos futuros cobros, pues como prenda, con la intención justamente de que los bancos tengan liquidez que les evite algún tipo de colapso, ¿no? Y el sistema de liquidación bruta en tiempo real, ahorita vamos a ver cómo funciona y cuál es la comparación con el sistema actual que existe en el sistema bancario. Vamos a ver un comparativo. Sería la liquidación bruta en tiempo real contra la liquidación neta diferida. Vamos a ver primero la liquidación neta diferida, que es cómo funciona actualmente el sistema bancario. Ok, en pantalla, en este supuesto existen solamente dos bancos, el banco A y el banco B. Son los únicos dos bancos comerciales que existen en esta economía. Ok, si nosotros revisamos, el banco A inicia con un saldo inicial de 100,000 pesos y el banco B inicia con un saldo inicial de 50,000 pesos. ¿Qué podemos observar? Que las cuentas, tal cual reportan los bancos, es todo lo que sucedió durante el día. Quiere decir que el banco dice, ok, yo empecé con 100,000 pesos, durante todo el día recibí N cantidad de depósitos, en el caso del banco A, y esos depósitos representaron 150,000 pesos. También durante todo el día hubo varios retiros en el cajero automático que fueron por 50,000 pesos, por eso los pongo en saldo negativo. Tuve cheques por cobrar con el banco B por 25,000, o sea, al banco B yo tuve cheques que le tengo que cobrar por 25,000 pesos, pero llegaron cheques del banco B que yo tengo que pagar por 30,000 pesos, o más bien cheques míos fueron a dar al banco B por 30,000 pesos. Yo se los tengo que abonar al banco B. No recibí ningún tipo de crédito y al contrario, como yo tengo un saldo positivo de 195,000 pesos y originalmente yo empecé con 100,000, tengo la capacidad de poderle prestar a quien lo necesite, que en este caso sería, vamos a ver si lo requiere el banco B. Y dice, bueno, yo le presté al banco B 20,000 pesos de manera intradía. ¿Qué quiere decir? Se los presto hoy en la tarde y mañana en la mañana, a las 9 de la mañana que yo abra, me tienen que regresar esos 20,000 pesos. Por lo tanto, mi saldo al final del día serán 175,000 pesos. Quiere decir que yo como banco A tuve un superávit de 75,000 pesos. Empecé con 100, acabé con 175, quiere decir que me sobraron 75,000 pesos. Ese es el banco A. ¿Qué sucede con el banco B? El banco B abrió con 50,000, durante todo el día recibió 150,000 pesos de depósito, pero le hicieron muchos retiros por 175,000 pesos. Ok, tuvo un saldo a favor de los cheques que le cobró al banco A por 30,000 pesos, pero le tuvo que pagar al banco A 25,000. ¿Qué pasa? Aquí es lo que yo les comentaba. Hoy en día, en esta cuestión de cheques, lo que hacen los bancos es solamente ver el saldo. Yo tengo saldo de 30 a favor y saldo de 25 en contra. ¿Qué voy a hacer? Pues lo único que va a tener que hacer el banco A no es mandarme los 30,000 pesos, solamente me va a mandar 5,000 y yo ya no tendría que regresarle 25,000. ¿Se entiende este punto? Sí. Sí. Entonces, ya esa es una ventaja muy grande para los bancos. Los bancos esperan hasta el final del día para ver cuál es el saldo que tienen con el resto de los bancos y ya solamente se mandan las liquidaciones netas. O sea, ya netean sus saldos.
Pero bueno, ya después de hacer ese neteo, yo observo que ya para cerrar el día, en el banco B su saldo es de 30,000 pesos. Él empezó con 50 y su saldo es de 30. Quiere decir que le faltan 20,000 para poder mantener el monto con el cual inició, y el Banco Central ya está a punto de revisar cuál es el saldo. Si el Banco Central, bueno, si este banco B no hace nada y el Banco Central entra a revisar, pues obviamente le va a poner una notita mala y le va a dar el préstamo de esos 20,000 que le faltan. ¿Qué hace? Antes de recurrir al Banco Central, pues le pide un crédito al Banco A, que en este caso el Banco A, bueno, pues tiene superávit, ¿no? Y le dice, bueno, préstame estos 20,000 para yo poder quedarme con el monto inicial y el Banco Central no me penalice. A ver, ahorita vemos eso de los saldos iniciales. Y bueno, pues ya llegaron los 50,000 pesos. En ese momento que llegaron los 50,000 pesos, ya llega el Banco Central y dice, ok, empecé con 50,000, mi saldo final es de 50,000 y ahí muere, ¿no? No me haces nada, yo ya vi cómo me arreglé, yo ya hice compensaciones con el otro banco, pero obviamente, bueno, no le voy a poder prestar al banco A porque él ya me prestó, pero obviamente yo tengo un déficit de 20,000 pesos porque realmente mi saldo es de 30,000 y yo había empezado con 50,000, pero eso queda en los registros internos del banco. Eso no lo revisa nadie más. Digamos que son las famosas cajas negras. Y si ustedes observan con esta relación, cómo funcionan hoy los bancos, pues los propios bancos se protegen entre ellos y eso le resta, eso es información que no le llega de manera tan veraz y tan oportuna al Banco Central, y el Banco Central cree que el sistema está funcionando de manera perfecta. Ok, aquí en el chat me preguntan si hay alguna forma en que los bancos establezcan su saldo inicial de cada día. Los bancos van a establecer su saldo inicial. Bueno, cuando es un nuevo banco, tienen que manejar cuál va a ser sus capitales, con qué capital inicial arrancan, y de ese capital, cuánto es lo que van a tener en lo que sería su efectivo, ¿no? Y ese efectivo es el que van a tener en caja y en cuentas, y ya con eso, bueno, pues estarán moviendo. En el día a día, lo que los bancos van a hacer es justamente tratar de mantener casi siempre los mismos montos iniciales. Obviamente, bueno, aquí este ejemplo nada más me maneja dos bancos y el banco A tiene un superávit de 75,000. Quiere decir que en este ejemplo, al día siguiente el banco A tendría que iniciar con un saldo inicial de 175,000, y eso es muy alto y muy riesgoso para el propio banco. ¿Por qué? Porque si ahora la situación cambia y el banco A tiene más retiros o más egresos de los ingresos que puede tener, pues representa un riesgo muy grande, porque él al final del día, del día 2, tendrá que reportar al menos estos 175. ¿Qué sucede? Por lo general los bancos, este banco tendría que buscar este sobrante de 75,000, colocarlo en algún crédito a otro banco o a otra institución dentro del sistema financiero, con la finalidad de reportar un saldo final otra vez de 100,000, ¿no? Y otra vez vuelven a empezar los bancos casi siempre con los mismos montos. Bueno, a lo mejor será 100 y al día siguiente 110 o 105, pero no tan grande. Digo, en este ejemplo no me dio para poder ponerlo de esa forma, pero la respuesta sería casi siempre tratan de mantener los mismos montos, ¿no? O montos muy cercanos al saldo inicial para no tener ese problema y tener más capacidad de otorgar créditos, que es su función o de donde obtienen su rentabilidad.
No sé si con eso te contesto, Manuel. Sí, perfecto, David. Ok. Bueno, este es el sistema como funciona hoy en día. ¿Qué proponen con la liquidación bruta en tiempo real? Lo que proponen varios autores y los bancos centrales están todavía investigándolo es un tipo como este. Es un tipo que obviamente, dadas las condiciones de hoy en día, las condiciones tecnológicas, ya permiten este tipo de implementación. Vamos a ver, estas son las operaciones de los bancos en tiempo real. Vamos a suponer que cada media hora hubo un movimiento. Nosotros sabemos que en la realidad ocurren más movimientos en mucho menos tiempo, pero bueno, vamos a dejar este supuesto. Vemos que el banco A inició con 100,000 pesos y el banco B abrió con 50,000 pesos, pero a las 9:30 el banco A recibió 10,000 pesos, pero el banco B tuvo un retiro por 25,000. Después, a las 10, el banco A tiene un retiro por 40,000 y el banco B recibe un cheque que le tiene que pagar al banco A por 15,000. Aquí ya estamos hablando de tiempo real. Como es tiempo real y el Banco Central está viendo cada uno de los registros que se están haciendo en todos los bancos, en este momento el banco B ya no puede esperarse a fin de día para pagarle y para netear esos saldos. Tiene que hacerle el pago inmediato de ese cheque al banco A. Quiere decir que entonces a las 10 de la mañana tendría que hacer ese depósito y si ustedes observan, el banco B ya nada más tiene 10,000 pesos a las 10 de la mañana. O sea, a las 10 de la mañana ya se acabó prácticamente su dinero. ¿Y qué fue lo peor? Que a las 10:30 recibió otro cheque del banco A y en ese momento se quedó en ceros. ¿Qué sucede? Se pueden dar los créditos intradía. El banco ya está en ceros, el banco B, y le tiene que pedir un crédito por 20,000 al banco B, al banco A, perdón. Pero, ¿qué vemos? A pesar de que el banco A tiene la capacidad de salvar al banco B a las 11 de la mañana, ya está corriendo un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque ahora el banco A ya lleva un saldo de 75,000 pesos y ellos empezaron con 100,000, ¿sí? Entonces, ya los dos están temerosos de ver qué es lo que va a suceder con el Banco Central, porque ninguno de los dos a las 11 de la mañana está cubriendo el monto inicial con el que empezaron. ¿Qué sucede? A las 11:30 empieza a recibir cheques el Banco B por parte del Banco A, que serían estos tres cheques. A las 11:30 recibe estos tres cheques por 30,000 pesos. Pero también inmediatamente empieza a recibir retiros. ¿Qué sucede? A las 11:30, el banco A ya nada más tiene en saldo 45,000 pesos de 100,000 originales. Y el banco B ya nada más tiene un saldo a favor de 5,000 pesos. El banco A ya no se va a arriesgar en volverle a prestar dinero al banco B. ¿Por qué? Porque ya es un riesgo muy grande. Ya la cantidad de saldo que ellos tienen es menor de la mitad con el que iniciaron. Y si le vuelve a prestar al banco B, corre el riesgo de que entonces el Banco Central le tenga que prestar. ¿Qué sucede? Que en este caso, pues deja morir al banco B y entonces el banco B tiene que recurrir al Banco Central para pedirle un préstamo de refinanciamiento. ¿Qué va a pasar? El Banco Central revisa las cuentas del banco B y le dice, ok, tú empezaste con 50,000, llevas 5,000, pero todavía no acaba el día. Te voy a prestar 50,000 bajo mis condiciones y obviamente con la nota mala que corresponde, ¿no? Le presta, pero ya le generó la nota mala.
Y aunque haya pasado el día y a las 12:30 el banco B ya haya recibido depósitos por arte de magia por 130,000 pesos, ya no se quitó este crédito que le dio el Banco Central y obviamente esa nota mala. Y obviamente el Banco A lo que va a estar haciendo es tratar de recapitalizarse para poder cerrar con ese monto de 100,000 pesos. Que bueno, aquí en este ejemplo pues ya tuvo mucha suerte y los depósitos llegaron al final del día y pudo cerrar con el saldo de los 175,000 pesos que teníamos en el primer ejemplo. El Banco B también recibió buenos depósitos y cierra con 100,000 pesos. De hecho, cerró con más de lo que abrió. Pero ¿cuál fue el problema del Banco B? El problema del Banco B es que, de todos modos, tuvo que adquirir dos créditos. Un crédito con el otro banco, un crédito intradía con el otro banco a las 11 de la mañana y un crédito con el Banco Central a las 12, a mediodía. ¿Qué quiere decir? Que debe 70,000 pesos en créditos por no tener, de acuerdo con este tipo de liquidación bruta en tiempo real, no está siendo eficiente. ¿Qué es lo que va a obligar? Lo que va a obligar entonces es que el Banco B tenga ya que ser más cauteloso a partir de aquí y tenga que empezar a reducir la cantidad de créditos que está otorgando. Ya no va a poder estar generando tanta liquidez porque corre este tipo de riesgos. El Banco A también va a restringir la cantidad de créditos que ofrece a sus cuentavientes porque también, si ustedes observan, hasta las 12:30 del día, perdón, el Banco A todavía tenía un saldo menor que el saldo inicial y estuvo a punto de que también en el Banco A tuviera que interceder el Banco Central para poderle ofrecer ese crédito que lo mantuviera. ¿Sale? Aquí sí les pregunto, ¿alguna duda, algún comentario? Todo bien. Profe, bueno, yo nada más tengo entonces ya las cámaras de compensaciones privadas empiezan a desaparecer, ¿no? Por el Banco Central. Si aplicamos liquidación bruta en tiempo real, sí desaparecen las cámaras privadas. Sí, porque Pero, aquí ya es. ¿Mande? no, pero entonces, él menciona que el método que ocupan es el de liquidación neta diferida, ¿no? Neta diferida, sí. Hoy en día seguimos con neta diferida. Ah, ok, gracias. Y el propio sistema, bueno, en sí todo el sistema financiero está luchando por quedarse con ese tipo de liquidación neta diferida, que obviamente les da la ventaja a ellos. Los bancos centrales estudian todavía hoy en día qué tan factible es hacer el cambio a una liquidación bruta en tiempo real. Pero también los bancos centrales no se atreven a hacer este cambio, aunque les permite, les da más poder, no se atreven porque no han hecho todavía un estudio de qué tan eficientes puedan llegar a ser los bancos comerciales bajo este esquema. O sea, tampoco es de tomar la decisión de hoy a mañana. ¿Por qué? Porque si los bancos comerciales no están preparados para este tipo de cambio, pues lo que puedes generar tú como Banco Central al poner esta nueva forma de liquidación, pues lo que puedes generar es un colapso muy grande en todo tu sistema financiero, ¿no? O sea, eso es a lo que se enfrenta un banco central hoy en día, o una de las tantas cosas en las que se enfrenta un banco central hoy en día. Es más benéfico en el papel para el Banco Central, pero la duda es qué tan, qué tan eficientes pueden ser los bancos comerciales para poder aceptar este sistema, ¿no? Obviamente los bancos comerciales no están dispuestos a aceptar este tipo de sistema porque no les conviene. Ok. Eh, Ahora sí, comparando, ¿qué características tiene el sistema de liquidación neta diferida? Bueno, primero es más líquido, existe mayor vulnerabilidad al riesgo de liquidación
y los bancos comerciales se van a proporcionar tasas de interés cero hasta el momento de netear. ¿Qué quiere decir? Bueno, es más líquido. ¿Por qué? Porque los bancos, como a final de cuentas están neteando, entonces tienen todo el día, digamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de hacer prácticamente lo que quieran, dar los créditos que quieran, ¿no? Ya cuando se va acercando la hora del cierre, bueno, pues entonces se empezarán a preocupar un poco, pero mientras, ellos van a estar buscando colocar la mayor cantidad de créditos que puedan. Obviamente, esta dinámica de estar colocando créditos, pues hace que exista mayor vulnerabilidad, ¿no? Y caigamos justamente en lo que les mencionaba antes, de que un banco puede caer en un momento en una situación de riesgo moral, ¿no? Que tenga que recurrir al Banco Central a que lo rescate. Y los bancos comerciales, una ventaja para ellos, pero significa un riesgo muy grande para el sistema, es que se van a dar tasas cero sobre todo en el caso de los cheques, ¿no? Como veíamos en el primer caso, pues están recibiendo cheques y hasta que acabe el día netean y entonces ahí sí ya ven cuánto dinero va para cada quien, pero no se están cobrando los cheques de manera automática. Por eso es el famoso salvo buen cobro. O sea, se están jineteando el dinero de las personas o de las empresas, si lo vemos de forma muy coloquial. ¿Qué ventajas o qué características tiene la liquidación bruta en tiempo real? Pues justamente va a eliminar los riesgos de liquidación. ¿Por qué? Porque en ese momento se sabe en tiempo real cómo están sucediendo las cosas y obviamente los bancos cuando ven que tienen saldos desfavorables, pues limitan la cantidad de créditos que otorgan, ¿no? Obviamente esto le proporciona muchísimo mayor control al Banco Central porque el Banco Central ya está seguro que los bancos no van a caer en algún problema de inconsistencia y además tiene la capacidad de poder estar revisando en tiempo real cuáles son los saldos de los bancos y cuál es la situación financiera de los bancos en tiempo real. De hecho, esta herramienta le permitiría al Banco Central estar auditando a los bancos en tiempo real y ver si alguno de ellos está en una situación de riesgo. Y si está en situación de riesgo, esto le permitiría al Banco Central entrar de manera oportuna para corregir al banco. Obviamente, bueno, pues eso le resta libertad al banco comercial y los bancos comerciales pues no están muy de acuerdo en esa situación. ¿Qué otra cosa? Bueno, vemos que también se limita el crédito intradía. ¿Por qué? Pues porque ahora, bajo un sistema de liquidación bruta en tiempo real, los bancos ya no van a estar buscando dónde colocar créditos, incluso entre ellos, ¿no? Lo que van a estar buscando más bien es tratar de tener al menos el saldo inicial y a partir de tener ese saldo inicial, buscarán entonces ya utilizar sus excedentes para colocar el crédito, pero obviamente esos excedentes serán menores y el crédito que estén ofreciendo pues será menor. Y en consecuencia todo esto genera una reducción considerable del crédito. Ya al haber una reducción considerable del crédito bancario, pues lo que ocurre es que en la economía deja de haber tanto dinero endógeno y se vuelve más manejable una política monetaria establecida por el Banco Central. ¿Qué dice el BIS, el Banco Internacional de Pagos, al respecto? Bueno, una regla que se puso a nivel internacional es para tratar justamente de regular sobre todo la liquidación neta diferida, es que los pagos que hacen los bancos siempre se tendrán que liquidar en el dinero del Banco Central, ¿sale? Y en caso de que no existiera o que no quisieran utilizar dinero del Banco Central para hacer esa liquidación, podrían utilizar algún tipo de activo o de medio de pago que tenga un riesgo de crédito o liquidez nulo.
digamos que ahí eso es una especie de trampa que pone el propio BIS. ¿Por qué? Porque hoy en día, el único instrumento financiero, el único medio de pago que implica un riesgo de crédito nulo es justamente el dinero del Banco Central. El único dinero que de alguna manera tiene cierto tipo de respaldo y que es el único que circula libremente dentro de un país, pues solamente es el dinero del Banco Central. No existe hoy en día ningún tipo de medio de pago que tenga esa característica, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente lo que el BIS está diciendo es justamente que todas esas liquidaciones que se hacen interbancarias, la liquidación se tiene que hacer a fuerza con dinero del Banco Central y con eso buscan un poco controlar los excesos de dinero endógeno que se está creando o los excesos de créditos que dan los bancos a la economía, ¿no? A las personas y a las empresas, a los agentes económicos. Eh, Sin embargo, bueno, también existen limitantes, sobre todo, pues ya hoy en día el caso, como hablábamos, el caso de la globalización es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque ahora ya también existen pagos transfronterizos, ¿no? Y cada vez son más comunes los pagos transfronterizos. Ya es más fácil, digamos, para nosotros estar comprando productos importados o que nos estén, o nosotros estar exportando productos, o bien ya es más fácil también realizar inversiones en cualquier parte del mundo y ya es cada vez menos complicado hacer este tipo de inversiones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, existen aplicaciones de teléfono celular que me permiten, por ejemplo, comprar acciones de Amazon en Estados Unidos, ¿no? Y no necesito grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque ya existen derivados financieros que me permiten comprar la 10ª parte de una acción de Amazon que puede costar, no sé, bueno, no sé en cuánto esté ahorita, pero creo que estaban como en $1000, ¿no? Cada acción. A lo mejor yo no tengo $1000, pero sí podría comprar a lo mejor $100, ¿no? De esa acción o a lo mejor comprar $10 de esa acción. Y ese tipo de sistemas transfronterizos, pues hacen que los bancos centrales no tengan jurisdicción para poder limitar ese tipo de transacciones. ¿Qué sugiere el BIS ante esta situación? Pues lo que el BIS sugiere, como muchas instituciones sugieren hoy en día para muchos casos que tienen que ver con dinero electrónico, con comercio electrónico también, es que exista una cooperación bilateral o incluso ya ahora multilateral entre bancos centrales para que todos establezcan una misma norma, ¿no? La realidad es que hoy en día pues no existe ni voluntad política ni de ningún tipo para hacer que justamente tanto autoridades monetarias como también en su caso podrían ser autoridades fiscales, pues puedan establecer algún tipo de restricción que controle este tipo de situaciones. ¿Cómo está el sistema de pagos en México hoy en día? Ya para finalizar este tema. Bueno, el más común, el más conocido, el que más se utiliza es el SPEI, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. ¿Qué característica tiene? Que es un sistema de pago inmediato. Y yo les comento que ya hoy en día este sistema incluye pagos de alto valor y pagos de bajo valor por igual. Y ¿qué va pasando? Que entonces cuando se van realizando las transferencias, pues se van poniendo todos los pagos en cola, ¿no? Y conforme se van autorizando y validando y verificando, pues entonces ya los pagos irán llegando al cuentaviente o al receptor de ese depósito. Cada vez el sistema es más eficiente,
al principio el sistema, bueno, pues por lo general se tardaba cuestión de horas y hoy en día ya muchos pagos que se realizan a través del SPAY, pues no tardan ni siquiera segundos, ¿no? Sobre todo ya cuando son pagos frecuentes, se vuelven muchísimo más rápido la transferencia de un lugar a otro. Por esa razón se le considera al SPAY como un sistema de liquidación bruta en tiempo real, porque ya una vez que se autoriza el pago, en ese momento aparece, bueno, se hace el cargo en la cuenta de quien hace el pago y en ese momento también aparece ya en la cuenta de quien lo recibe. Existe otro sistema que es el sistema de atención a cuentavientes del Banco de México, conocido como SIAC, y este por lo general se utiliza para pagos de alto valor. Ahí más bien es un sistema que el Banco de México tiene sobre todo con los bancos comerciales y con algunas instituciones financieras, pero pues obviamente la mayoría son los bancos comerciales, donde es prácticamente el sistema por el cual el Banco de México va a estarle inyectando liquidez a los bancos comerciales. Si ustedes recuerdan, yo les mencionaba que había veces en que los bancos comerciales mantenían cuentas en el Banco de México. ¿Por qué? Porque pues, el Banco de México es el banco de bancos, ¿no? Entonces, los bancos comerciales dejan reservas o dejan depósitos dentro del Banco de México y lo hacen a través de este sistema. También cuando el Banco de México decide hacer subastas de dinero, que también lo vimos, las famosas OMAs, las operaciones de mercado abierto, eh, lo hace a través de este sistema, ¿no? Ya cuando les va a dar el dinero a los bancos, de acuerdo a la tasa de interés que decidió o que negoció, lo hace a través de este sistema. También este sistema es el que se utiliza justamente en los neteos, ¿no? En lo que veíamos en los créditos, cuando el Banco Central le tiene que dar crédito a los bancos comerciales que no están cumpliendo con su saldo inicial, también lo hace a partir de este sistema, del sistema SIAC. Hay otro sistema, el sistema interactivo de depósitos de valores, que le cambiaron el nombre a Dalí. No sé por qué se le cambió el nombre, pero bueno, este sistema Dalí se utiliza sobre todo en la relación o los pagos que tienen que ver entre bancos y bolsa de valores. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes quieren comprar algún instrumento que se encuentre en la bolsa de valores, como puede ser una acción, como puede ser algún tipo de derivado, el sistema que se utiliza para hacer esa transferencia de recursos monetarios para la compra, por ejemplo, de acciones, se hace con este sistema. O bien, cuando se vende una acción y se quiere retirar el dinero y que se vea depositado en la cuenta, se utiliza este sistema, el sistema Dalí. Y por último, tenemos el sistema de cámaras, el SICAM, que es el sistema del propio Banco de México para hacer cámaras de compensación, sobre todo con documentos interbancarios, ¿no? Que serían los cheques. Justamente esos pagos, esos saldos que tienen, que veíamos, por ejemplo, del Banco A y el Banco B, cuando al netear el Banco A le tenía que mandar 5,000 pesos al Banco B, lo hace a través de este sistema de cámaras de compensación, porque el sistema de cámaras de compensación se utiliza al final del día, ¿no? Al final de la actividad. También algún tipo de domiciliación de recibos y alguna que otra transferencia electrónica que haya llegado hasta este punto, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Con eso estaríamos pues prácticamente terminando ya la mitad de los temas del semestre.
Profesor, yo tengo, bueno, no es una duda, más bien es un comentario. Ujú. Hace poco en una clase estábamos viendo lo que son las fintech. Ajá, Entonces, técnicamente este tema estaría ligado a esto, ¿no? Que las fintech, a pesar de que tienen una ley en México a partir de 2018, pues esta, pues es un poco, o sea, sí funciona, pero está como paralizada, a diferencia de otras, por ejemplo, la de Reino Unido, que se innova cada año debido a ajá. que salen nuevas criptomonedas, existen nuevos métodos de pago. Entonces, iría asociado a ese tema, ¿no? Bueno, en el caso de las fintech, en México se les ha menospreciado mucho a todo el tema, ¿no? De fintech y de criptomonedas. Eh, de hecho, lo que nosotros teníamos como una ley fintech, pues no fue ni el 10%, ¿no? Porque a final de cuentas, en el caso de México, lo que se hizo fue únicamente agarrar un pequeño subgrupo de todas las fintech que existen y considerar solamente a ese grupo como una empresa válida. Por lo general, las fintech que aceptaron en México fueron empresas de créditos colaborativos y no recuerdo el otro, pero la mayoría va enfocada a créditos colaborativos donde más bien se les hace la aclaración o ellos tienen que hacer la aclaración a sus clientes de que son instrumentos de alto riesgo, ¿no? Entonces, o sea, ahí está la regulación. Fue una ley que se hizo muy al vapor y que se le dejó toda la responsabilidad al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eh, ¿Qué ha sucedido? Que el Banco de México sí ha medio actualizado algunos de esos artículos, pero lo tiene muy aparte, ¿no? Lo más sencillo pues donde realmente estaba la importancia era justamente en que en el caso de las criptomonedas. En este caso, Banjico lo que dijo es que las criptomonedas se consideraban como activos virtuales y que los activos virtuales pues no eran válidos como moneda de circulación, ¿no? Entonces, por lo tanto, todas aquellas empresas que tuvieran que ver con activos virtuales, pues prácticamente no eran empresas que podían considerarse legítimas. Eh, Hoy en día también, bueno, es justamente esas contradicciones que existen en esa propia ley que se crea, pues es lo que ha permitido que, a pesar de que el banco ha mencionado que las criptomonedas no son legales, digamos que existe la laguna legal, donde dice, bueno, no es legal, pero tampoco está prohibida, ¿no? Y entonces eso les ha permitido a estas empresas seguir ofreciendo sus servicios de casa de cambio sobre todo, ¿no? O en algunas incluso de inversión con criptomonedas, pero el tema fintech sigue estando, en el caso de México, en el olvido. Obviamente, como mencionas, por ejemplo, el Reino Unido, Japón, la propia Alemania, son países que sí se han metido más de lleno, ya han empezado a tratar de hacer esa regulación. Estados Unidos tiene regulaciones, pero a nivel estatal, ¿no? Entonces depende del estado donde te encuentres, es la regulación que existe tanto en fintech como en criptomonedas. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, la regulación es más grande, si necesitas registrarte para comprar hasta cierto número de criptomonedas y mandarles información a la Fed, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Alemania, pues está la investigación de ellos, incluso han buscado que el Bitcoin, sobre todo, pueda utilizarse como moneda de curso legal o al menos como moneda de, de la canasta de monedas, como reserva internacional. Y eso permitiría que algunos negocios pudieran prosperar a partir del uso de Bitcoin. En el caso de Japón, Japón
considera el Bitcoin como moneda de curso legal e incluso eso ha permitido que muchas fintech puedan ofrecer incluso créditos en Bitcoins. La marca Sony, por ejemplo, allí en Japón creó una tarjeta de crédito que tiene saldos en Bitcoins, entonces tú ya puedes realizar compras con esa tarjeta de crédito pagando con bitcoins de manera normal, ¿no? Pero bueno, cada país ha puesto diferentes regulaciones y la realidad es que en sí los bancos centrales han tratado de mantenerse al margen de eso. Muchos le apostaron a que este tipo de fintech y de criptomonedas iban a quebrar y iba a ser pasajero, pero bueno, ya llevamos casi 10 años, ¿no? Con eso. Entonces, llegará algún momento donde se tengan que hacer nuevas leyes y buscar nuevas regulaciones, pero hoy en día están todavía exentos de este tipo de participación en los sistemas, ¿no? Bueno, para cerrar el punto, por ejemplo, hay empresas fintech en México que aceptan y permiten hacer los space, pero porque están registrados como instituciones de crédito, no porque estén registrados en sí como una fintech. No sé si con eso te respondí o ya te llené de más dudas. No, profesor, sí me respondió. Bueno, de por sí tengo dudas, pero yo creo que esas ya las iré respondiendo yo sola sobre las fintech. Ok, de todos modos, más adelante, ya en la segunda parte vamos a ver justamente los nuevos medios de pago y se toca justamente toda esta parte de criptomonedas y todo lo demás, ¿no? Ya el chiste, esta primera mitad del semestre corresponde más a una parte teórica y qué dice la teoría y cómo más o menos se le da atención, ¿no? a la situación. La segunda mitad ya empezamos a hablar ya de cuestiones más de nuestros días. Así que, bueno, les pido tantita paciencia, yo creo que sí lo vamos a ver más adelante. A ver, déjenme ver aquí en el chat, tengo algunas dudas. El sistema SPID, SPID, no tengo noción de cuál es el sistema SPID. Y sobre el trabajo de Bretton Woods, debe tener alguna especificación. No es en sí un trabajo, es en sí más bien, digo, si lo quieren hacer como trabajo para tener las notas más fáciles, pues va a ser mejor. No, yo lo que quiero, y está así tan abierto, lo que yo quiero es de Bretton Woods para el próximo lunes, es que me investiguen así que fue, así en resumen, qué fue lo que se trató ahí en Bretton Woods, por qué se hizo esa reunión, incluso por qué se hizo en Bretton Woods, qué personajes importantes aparecieron ahí o fueron a esa reunión de Bretton Woods. Incluso podrían mencionar de México quién fue y por qué fue esa persona, a qué conclusiones se llegaron. Y pues ya creo que esa es la información más importante. Ya si van encontrando más cosas que consideren importantes de tratar, está bien, ¿sí? Pero no es un trabajo que me vayan a entregar, más bien yo necesito que busquen esa información para que el lunes podamos estar todos participando y enriqueciendo el tema, ¿sí? Yo de todos modos les comento, les subo la lectura me parece que es de la doctora Chapoy, y por si la quieren revisar, demás son 2 capítulos, pero yo creo que eso sí lo podemos ver en una sola clase, este tema en específico de Bretton Woods, porque hay puntos muy específicos que debemos de ver, ¿sale? Bueno, te repito, Daniela, no sé qué sea el SPID, no sé si nos quieras compartir. Y pues ya, son las preguntas que yo tengo ahorita, o no sé si alguien tenga más.
Sí, profe, buen día. Disculpe, sí, ¿puede repetir más o menos qué tema vamos a ver la siguiente clase para qué es lo que vamos a ver? A ver, la siguiente clase del próximo miércoles es el examen. Se meten al CEA y tienen que hacer el examen de 10 a 11:30. A las 11:30 se cierra el examen como estén y ya pues lo que sacaron. Las personas, obviamente el examen solo lo pueden hacer las personas que están inscritas en el curso. Personas que no están inscritas no tienen posibilidad de realizar el examen. El próximo lunes lo que vamos a ver es el tema de Bretton Woods. Yo lo que les estoy pidiendo es que ustedes investiguen donde quieran qué fue esa reunión de Bretton Woods, qué se llevó a cabo, o sea, por qué se llevó a cabo, qué tema se trató, a qué conclusión se llegó, qué personajes importantes estuvieron allí en Bretton Woods. O sea, no quiero la lista de todos los que fueron a Bretton Woods, pero van a encontrar por ahí ciertos personajes que estuvieron en esa reunión, cuáles fueron sus propuestas y si gustan también investigar quién fue por parte de México y por qué fue esa persona por parte de México a la reunión y también que me digan por qué la reunión fue en Bretton Woods y no fue, por ejemplo, en Washington o no fue no sé, en cualquier otro lugar. ¿Por qué fue específicamente Bretton Woods? Y ya, eso es lo que hay que hacer para el próximo lunes. Para el próximo miércoles, pues estudiar para el examen. ¿Sale? Ok, profe, muchas gracias. Sale. Bueno, pues entonces no sé si no hay ninguna duda, si no hay ningún comentario. Dejamos hasta aquí la reunión. Voy a dejar ya de